Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo les va? Buenas tardes, profesor. Después de los feriados, bueno, no sé si avanzaron con el diario y el libro mayor. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Han terminado el ejercicio? ¿Sí o no? A ver qué me dice Ángel Jesús, que ya está en Navidad, con su gorrito. Ángel. Pero no, bueno, no lo he practicado, pero Ujú. Ya, a ver, César Antonio, ¿puedo terminar el ejercicio? No, profesor, aún no. Ujú. ¿Qué andan? Andan muy ocupados. Bueno, el hecho es que nos va ganando el tiempo. Si bien ya les dimos ejemplos sobre el libro diario, sobre el libro mayor, y ya sabemos ese mecanismo. Mm, el sílabo nos pide también que veamos el libro caja, ¿no? Y nos pide ver el libro de compras, el libro de ventas. Entonces quiero tocar esos temas, ¿ya? Dado que nos va a ganar el tiempo, pues, ¿no? Entonces vamos a ver esos temas, ¿ya? Y voy a dejar para que ya ustedes practiquen el ejercicio de diario y mayor, deberían completar, y si tienen alguna dificultad, preguntar para yo poder aclarar. ¿De acuerdo? Está bien, profesor. Bueno, voy a usar unos ejemplos. Ya, en primer lugar voy a compartir el libro caja.
Veámoslo un poco. La parte teórica. Si pueden ver libro caja. Sí, profesor. Ok. Bueno, en realidad, en el tiempo, como les venía comentando, va cambiando pues la tecnología para hacer la contabilidad, si se quiere llamar así, ¿no? Porque inicialmente todo era manual. Esto implicaba pues llevar los registros contables con lapicero en libros encuadernados, ¿no? Y legalizados previamente. Luego surgió lo que se llama la contabilidad mecanizada, que era pues hacer contabilidad con máquinas, como la máquina de escribir manual. No sé si han conocido ustedes, pero ese tipo de máquinas también se hizo a propósito para la contabilidad. Entonces se hablaba de contabilidad mecanizada. Y también hubo un sistema, una tecnología llamada contabilidad de calco, ¿no? La contabilidad de calco implicaba pues que con un solo registro, elaborar dos libros simultáneamente, ¿no? El libro diario y el libro mayor, ¿no? O del estado de cuenta corriente de un cliente con el libro diario, así, ¿no? Simultáneamente. Y luego apareció lo que se llama contabilidad computarizada, lo cual consistía, pues, cada empresa, ¿no? Compraba su computadora, compraba un software contable y llevaba su contabilidad. Pero también eso ya evolucionó, porque ahora hablan de contabilidad en la nube, es decir, hay software contables que están en línea, en internet, ¿no? Y ya pues llevas la contabilidad allí, ¿no? E incluso hablan, pues, ¿no? Y dado que ya el mundo es globalizado o casi globalizado, la, la información tiene que estar disponible en cualquier parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, un ejecutivo que está en Lima, quizá necesita viajar a China por negocios, y desde China puede ver cómo va sus libros contables, sus estados financieros, porque todo está en la nube, ¿no? De eso se trata. Bueno, en ese sentido, o sea, si es que lo vemos de esa perspectiva, todo lo que se alimenta un sistema contable es por partida doble. O sea, el diario que hemos hecho, eso sería como la base, ¿no? Y todos los demás libros ya son como reportes, o sea, sale como reporte prácticamente. Una vez que yo haya ingresado todo el libro diario, pues el libro caja tendría que ser un reporte, el registro de compras de un reporte y así. Pero ahora lo vamos a ver como si fuesen independientes, ¿ya? Porque estos libros contables en realidad no son independientes, pues están relacionados, ¿no? Están relacionados, ¿ya? Entonces, siempre que hablamos de dinero, ¿no? Ahí tenemos al personaje Pato, ¿no? Que siempre está preocupado por el dinero. Entonces, el libro caja está relacionado justamente con el dinero. Acá tenemos algunas preguntas. ¿Qué es el libro caja? ¿Cuál es la estructura básica del libro caja? ¿Qué información debe contener el libro caja? ¿Cuáles son las formas de llevar libro caja?
¿Cómo se aplica en la realidad el libro caja? ¿Cómo es la centralización del libro caja al libro diario? Es que todo eso va a depender, como les digo, de cómo llevo la contabilidad. Si lo llevo, pues imagínate que lo llevo manualmente, entonces cada libro lo voy llenando individual y luego hago un resumen para pasar al diario. ¿Ya? En cambio, en el computador se hace al revés, todo se hace en el diario, ¿no? Y pues los demás libros salen como reportes. ¿Ya? Entonces depende cómo lo veamos. Entonces, veámoslo como si fuera algo independiente por el momento, ¿no? Entonces diremos que el libro caja es un libro auxiliar y obligatorio. Auxiliar y obligatorio. De foliación simple, tiene por objeto registrar las operaciones que involucran el movimiento del dinero, efectivo, cheques, valores representativos de dinero, es decir, sirve para controlar las entradas y salidas de dinero. Claro, cualquiera sea la tecnología para llevar libro, necesitas numerar, porque cuando dice acá foliación, pues se refiere a la numeración, ¿no? Las páginas de los libros tienen que estar numerados correlativamente, porque esto es, y pues una forma de control también de las secuencias, ¿no? De eso se trata. Un minutito, ¿ya?
Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor, se le escucha. Ok, disculpen. Estábamos hablando entonces del libro diario, perdón, libro mayor, libro caja, digo, caja. Y decía que va a controlar el movimiento del dinero. El movimiento de dinero no es más que entradas y salidas de dinero. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablas caja, automáticamente nos imaginamos, pues, es donde se paga o se cobra, ¿cierto? Eso es en realidad, pues, en la empresa. Entonces, cuando dice libro, ya está refiriéndose a que todo ese movimiento de entradas de dinero y salidas de dinero se tiene que llevar un control y ese control, pues, se plasma en un documento que se llama libro caja. El libro caja consta de dos partes. El debe, que es el lado izquierdo, en el cual se registra el saldo inicial y las operaciones, que significan entrada de efectivo. Por otra parte está el haber, que no es más que el lado derecho, en el que se registran los egresos de efectivo y el saldo final. Según su estructura, el libro caja se clasifica en italiana, tabular o americana. Claro, la caja italiana tenía estas páginas, ¿no? Tiene una hoja por acá, que es el lado izquierdo, que sería el debe. Esta es como una página de cuaderno abierto en dos, ¿no? Así, abierto en dos. Entonces, un lado, el lado izquierdo, y el lado derecho. Esto sería cuando es manual, ¿no? Entonces, ¿qué datos va a llevar? Tiene que tener un título, o sea, un encabezado, que dirá, pues, caja del mes de enero. Normalmente, si es manual, se lleva mes a mes. Entonces, cierra mes a mes. Y debe llevar número de página, pues, ¿no? Página 1. En ambos lados, porque un lado es el debe y el otro es el haber. En la columna 3 se pone el número el código de la cuenta, porque también en este libro se utiliza el plan contable. Entonces ya sabemos que hay un código de cuenta. También hay código de subcuenta, que iría en la columna 4. Nombre de la cuenta, nombre de la subcuenta y la explicación iría en la columna 5, en ambos lados, dependiendo pues si es entrada o es salida. Importe parcial a nivel de divisionaria, es decir, los importes parciales van allí, los importes a nivel de subcuenta irían en la columna 7, importe a nivel de cuentas, la 8. Este es un diseño clásico de caja italiana. Y este otro es lo que llaman caja tabular, es lo que funciona ya abriendo una columna para cada cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá el debe sigue siendo para las entradas y el haber para las salidas, pero ya se pone una columna para cada cuenta. Por ejemplo, la cuenta 46, la cuenta 16, la cuenta 14, la cuenta 12, la 10. Igual acá, ¿no? ¿Qué cuentas son las que dan salida? Pues acá son por cobros, cobranzas, entrada de dinero. Y este lado es por pagos, ¿no? Todo lo que es pagos iría a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, si es caja tabular, también tiene que tener número de página, también tendrá que tener un encabezado, o sea, un título, también tendrá que tener cuenta de origen de entrada, cuenta de salida, código de la cuenta, subcuenta, acá, la subcuenta, la 4, y la 5, total de entradas al debe, o al haber, ¿no? Total de entradas, la sumatoria. Claro, se va sumando fila por fila, ¿no? Y luego acá al medio, donde dice concepto, estas 6, ahí se va poniendo de qué se trata, ¿no? Cobranzas, pagos, así. Pequeña explicación.
Ahora nos preguntamos, ¿por qué conceptos ingresa dinero a una empresa? ¿No? ¿Cuáles son esos conceptos? ¿Por qué motivo entra dinero a la empresa? Entonces, una de las razones es que ingresa es por aporte de capital. Cuando los accionistas entregan capital a la empresa en efectivo, pues sería una entrada de dinero, ¿no? También todo lo que es cobranza a clientes. Cada que vendemos, podemos vender al crédito o al contado, pero igual hablamos de cobranza a clientes. Anticipo de clientes. Alguien puede entregar dinero anticipado. Retiro de cuentas bancarias. O sea, cada vez que yo de la cuenta banco retiro dinero, se presume que entra a mi bolsillo. O sea, cuando yo digo caja es como que es dinero en mi poder, pues, ¿no? Entonces voy al banco, saco de mi cuenta de ahorros 1.000 soles. ¿Qué significa? Que está entrando a caja, o sea, está entrando a mi bolsillo. Ahora, cuando me presto dinero, ya sea del banco o de cualquier otro acreedor, también significa entrada de dinero, ¿de acuerdo? Eh, Cobranza de préstamos otorgados. Claro, en algún momento yo puedo también dar prestado, así como obtengo préstamo, también puedo dar prestado. Y cuando cobro ese préstamo, esto significa entrada de dinero. Por otra parte, las salidas de efectivo pueden deberse, uno, al retiro de capital y también al pago de utilidades. También será salida de dinero por pago a proveedores. O sea, he comprado bienes o servicios al crédito y tengo que pagarlos, ¿no? Por lo tanto, es salida de dinero. También podría haber salida de dinero cuando entrego anticipo a los proveedores. Eh, También es salida de dinero cuando deposito dinero al banco. O sea, saco dinero de mi bolsillo, deposito a la cuenta corriente, entonces salida de dinero. Salida de dinero cuando devuelvo un préstamo obtenido. O sea, me presté del banco, ahora voy a devolver, entonces es salida de dinero. Y también es préstamo de dinero concedido. O sea, cuando yo otorgo préstamo, es salida de dinero. Entonces acá está resumido, ¿no? Aquellos motivos por la cual entra dinero a una empresa y sale dinero. Este es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo para explicar esto del libro caja, ¿ya? Por un lado, están las entradas de dinero. Por otro lado, están las salidas de dinero. Entradas de dinero y salidas de dinero. ¿De acuerdo? Entonces, el 1 de enero, acá dice, la factura 01 San Fermín S.A., 5.900, ¿no? 5.900 soles. Eso quiere decir que hay una cobranza, ¿no? Y acá tienen un préstamo, ha obtenido un préstamo. Acá cobra una factura, pero también en ventas, ¿no? Ha vendido con boleta, con factura, boleta, con ticket, boleta, etc. O sea, todo esto es entrada. Ha hecho un aumento de capital, también entrada. Las salidas, pago a proveedores, ¿no? Aquí están las facturas, pago de impuestos, pago de servicios públicos como teléfono, agua, pago de remuneraciones del personal y pago de préstamo. ¿De acuerdo? Pago de préstamo.
Pues si tengo una lista de estas operaciones, ¿ya? Fíjense ahí, ¿no? Tengo toda esta lista de operaciones, ahora quiero hacer el libro caja. Pues tengo que hacerlo en orden de fecha, pues, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? Acá tengo primero, acá San Fermín y Autospark. A ver, Autospark. Este es primero, acá dice 2. No quiero que confunda, ¿ya? Acá le vamos a poner primero. ¿De acuerdo? Entonces, en orden de fecha, 1 de enero. Ya, 1 de enero. Primero vamos a poner las entradas. O sea, si tengo operaciones de la misma fecha, como acá, 1 de enero, 1 de enero, 2 de enero, 2 de enero. Primero ponemos las entradas, luego las salidas. Pues acá tenemos el 1 de abril, factura tal. Este es un pago. Cuando uno paga con cheque, ya por ejemplo acá está pagando 35.400, ya lo está pagando con cheque. Como es una compra de una camioneta, la cuenta correspondiente es la 46, que es compra de vehículo. Pero además de significar una salida, implica una entrada de dinero. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué, no? Es que significa que yo he ido al banco, he retirado 35.400. Es más o menos la idea, ¿no? Retiré 35.400, por lo tanto es entrada. Luego le pagué a mi proveedor. Pero lo que pasa es que acá le giraron un cheque. Entonces, siempre que se paga con cheque, ¿no? Se reconoce la entrada y también se reconoce la salida. Ya. ¿Qué pasaría si solo reconozco la salida? Como este es libro caja, este es como controlar pues nuestro dinero en el bolsillo. Entonces, ¿de dónde es la salida si no tenías nada en el bolsillo, ¿no? Entonces, para dar respuesta diremos, lo que pasa es que yo he sacado del banco esa cantidad y luego le he pagado al proveedor. Por eso que dice doble registro. Solo con pago con cheque. Ahora, luego tengo una cobranza. Acá. Acá tengo cobranza de la factura San Fermín 5.900. Cobranza. 5.912 es la cuenta de cuentas por cobrar comercial. 1212, la subcuenta o la divisionaria. Total 5.900, porque ese total solo está sumando de acá. Y listo. Ahora, el día 2, ¿qué teníamos? 2, acá dice préstamo. Cuando yo saco un préstamo, normalmente, ¿qué dice el banco? Abre tu cuenta acá y te vamos a depositar a tu cuenta, ¿cierto? Ya, ok. Entonces ustedes dirán, pero si ya lo depositó a su cuenta, ¿por qué lo pones acá? Entonces, como este es libro caja, igualmente asumimos que esos 65.000 nos llegó y que inmediatamente lo hemos depositado a la cuenta. Estoy reflejando acá, por un lado, el préstamo obtenido con la cuenta pasivo 45. Por otro lado, el depósito a mi cuenta corriente con la cuenta 10, salida para depósito. Luego tengo el día 2 otra vez. El día 2 acá ya es pago a proveedor, 11.800.
Día 2, acá está. Pago a proveedor 11.800. Proveedor, cuenta 42, cuentas por pagar comerciales, 11.800. La divisionaria, 4212. Pero a la vez estoy registrando el retiro de cuenta corriente, que es 11.800. ¿Ya? 11.800. ¿De acuerdo? Luego tenemos el 4 de enero. Acá hay un pago a proveedor también, 2.300. ¿De dónde estamos sacando? De acá, 4 de enero, ¿no? Pago 2.360. Si pago en efectivo, simplemente va a aparecer en salidas. Pues recuerdan que el haber de caja controla salidas y el debe controla entradas. Entonces, esta es una salida por pago a proveedor. El 5 tengo una entrada por cobranza cliente. El 8, una salida por pago a proveedor en efectivo. El 8 de enero, cobranza cliente por 2.655. El 8 otra vez a otro cliente, 8.260. El 10 también cobranza cliente, 3.540. Pagos. El día 10 se paga a proveedores por 6.608. También se paga tributos el día 12. Tributos por 1.500. Se paga otra vez a proveedor 5.500. Por acá se cobra el cliente una cobranza el día 15. El día 15 también se paga a un proveedor otra cantidad. Entonces, si así, ¿no? Notan que el debe va controlando las entradas de dinero y el haber las salidas de dinero. En orden de fechas. Continuamos con las operaciones. Acá hablamos ya del día 16. Ya estamos por acá, ¿no? 16. Acá dice pago a Telmex 1.800. 1.180. Cobranza 11.800. Entonces acá tenemos la cobranza, 11.800. Pago, 1.180. Al haber, salida. Acá otra vez cobranza cliente. Acá pago a proveedor con cheque. Pago a proveedor con cheque, salidas y entradas. Cobranza cliente. Pago a proveedor, 25. Cobranza cliente, 23.600. 25. Pago a proveedor, 1.180. 28, cobranza clientes, 17.700. 28, pago a Sedapal, 5.900. 30, pago a Computron, 10.160. Para aporte capital. Por un lado está la cuenta 14, que tiene que ver con los aportes por cobrar. Está como entrada. Y la salida por depósito a cuenta corriente. Ahora, ¿por qué así? Porque el accionista normalmente ha depositado en la cuenta de la empresa. Pero en el libro caja tengo que ponerlo en ambos lados. Tanto en entrada como en salida. En la entrada para reflejar que se cobró al accionista. Y en la salida para reflejar que el dinero fue depositado a la cuenta bancaria. El 31, pago de personal. Esto ya depende de la planilla, ¿no? Tengo que hacer una planilla de todo el personal y el neto a pagar se presume que ya le pago a los trabajadores. Esto tiene que ver con la cuenta 41, que es pago a trabajadores. Y tengo el 31, amortización de préstamos. Entonces, si pago al prestamista, la cuenta es 45. Voy a pagar a mi acreedor. Entonces, como ustedes verán, se va registrando las operaciones secuencialmente, ¿no? Secuencialmente.
secuencialmente. Y luego, cada mes se cerraría, pues, ¿no? Sumamos cada columna y ya sabremos, por ejemplo, acá, ¿no? En la cuenta 45, cuántos soles ingresó. Por la cuenta 14, por la cuenta 12, la cuenta 10. Y toda esa suma sería el total de dinero ingresado en el mes acá. Y por este lado estarían las salidas. Salida, por ejemplo, por pago de proveedor de activo fijo, pago de préstamo, pago a proveedores de bienes y servicios, pago a trabajadores, que es la 41, la 40, que es pago a tributos, y la 10, que es depósitos en cuenta bancaria. Toda esta suma que nos indica, ¿no? Total salidas de dinero del mes, de caja, ¿no? Salidas de caja. Ahora, sumamos el saldo inicial, o sea, cuánto teníamos al inicio del mes, o sea, lo que venía de diciembre. 2.000. Total dinero disponible del mes, 232.530. Este total le restamos 199.772.31, le restamos, entonces nos queda un saldo de 32.757.69. ¿Dan cuenta? ¿No? Ese sería el saldo. Restando 232.530 menos total salida. Este saldo final ya va a ser inicial para febrero. Y así va mes a mes, ¿no? Ahora, claro, si llevamos el libro caja así independiente, todo esto va a ser centralizado al libro diario. Y para centralizar el libro diario se haría dos asientos. Uno por las entradas de dinero y otra por las salidas, ¿ya? Por las salidas de dinero. Ahora, por las entradas, ustedes ven acá el total, ¿no? Total de entradas. Entonces, el total de entradas a caja, pues va al debe porque significa aumento de activo, ¿no? Cada vez que el dinero ingresa a caja, es aumento de activo. Entonces, ese 230.530 va al debe. Cuando hablo de diario, va al debe. Ahora, todos los conceptos que han significado motivo de entrada de dinero van al haber. Entonces acá, por ejemplo, dice, ¿por qué concepto ingresó dinero a caja? Por retiro de cuenta corriente, ¿no? 60.180. Por cobranza a clientes, o sea, por cuentas por cobrar comerciales terceros, en 1.350. Por cuentas por cobrar accionistas, 5.000. Y por obligaciones financieras, que en este caso es préstamo obtenido, 65.000. Acá va al debe porque es aumento de activos. Ahora, el retiro de cuenta corriente va al haber porque es disminución de activos, porque voy a tener menos dinero en mi cuenta bancaria. La cuenta 12 va al haber porque es disminución de activos en la medida que si el cliente me paga, ¿no? Pues mi derecho a cobrar disminuye. Igual acá sería disminución de activo, ¿no? Porque la 14 es un activo. Algo pasa acá. Es disminución de activo. Disminución de activo porque ya los accionistas, como ya me pagaron, ya me deben menos. Entonces tengo menos derecho a cobrar a ellos. O se extingue el derecho. Por eso es disminución de activo.
Ahora, cuando saco un préstamo, va al haber porque es incremento de pasivo. Incremento de pasivo. Entonces se dan cuenta que todo esto está explicado ya con los criterios que ya habíamos mencionado. Esto se está explicitando acá, ¿no? Dice la cuenta 10 se debita porque las entradas de efectivo implican incremento de activo. La cuenta 10 va al haber porque retiro de cuenta corriente es disminución de activo, mientras que la cuenta 2 y 14 se acredita en tanto las cuentas por cobrar disminuyen o se extinguen. Por lo tanto, constituyen disminución del activo. La cuenta 45 se abona. La palabra abona es como se va al haber o se acredita, ¿no? Porque al obtener un préstamo me endeudo. Por lo tanto, se trata de un incremento de pasivo. Todo lo que he dicho acá, le hemos puesto acá por escrito. Ahora, ¿qué pasa con las salidas? En caso de las salidas, cada vez que sale dinero de caja, pues tengo menos activos, ¿cierto? Por lo tanto, el total de salidas va al haber. Acá está. El total de salidas del mes tendría que ir al haber. Y se debitará todas las cuentas que van al debe. Todas que van al debe. Por ejemplo, la cuenta 10, 70.000. ¿Por qué va al debe? Porque cuando deposito dinero en mi cuenta bancaria, mi activo aumenta, ¿no? En la cuenta bancaria. Ahora, cada vez que pago tributos, mi deuda con el Estado, o sea, mi pasivo disminuye, por lo tanto va al debe. Lo mismo pasa, cada vez que pago a mis trabajadores su sueldo, mi pasivo con los trabajadores disminuye, por lo tanto va al debe. Cada vez que le pago a los proveedores de bienes y servicios, ¿no? Que es la que controla la cuenta 42, también se trata de disminución de pasivo, por lo tanto va al debe. Cada vez que pago o amortizo mi préstamo obtenido, se trata de disminución de pasivo, también va al debe, por lo tanto, en este caso estoy pagando la compra de un activo fijo, entonces disminución de pasivo va al debe. ¿Ya? ¿Ven? Entonces así quedaría el asiento resumen, ¿no? Del libro caja para el diario. Pero esto ya les decía, siempre que llevemos libros independientes, ¿no? O sea, si mi contabilidad es manual, mi libro caja tendría ese comportamiento y vía resumen terminaría en el libro diario. Porque no tendría caso, pues, que si tengo libro caja, empiece a hacer asientos uno por uno, ¿no? No quiero hacer eso. Lo quiero hacer en resumen. Ya, eso es la práctica. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir, a modo de resumen, ¿qué es el libro caja? Es un libro auxiliar obligatorio para el control de entradas y salidas de dinero en poder de la empresa. El dinero que está en poder de la empresa, porque el dinero de la empresa puede estar en poder del banco, y para eso también hay un libro que se llama el libro banco. Ahora, ¿cuál es la estructura base? Porque hemos puesto la caja tabular, ¿no? En el debe, el haber, ¿no? En el debe va la entrada de dinero, en el haber la salida. ¿Qué información debe contener el libro caja? Bueno, tendría que ponerse la fecha de la operación, el documento que sustenta la operación, el nombre del sujeto pagado o cobrado, las cuentas contables, los importes de entrada y salidas de dinero. ¿Cuáles son las formas de llevar libro caja? Lo puede llevar en formato de caja italiana o en formato de caja tabular. ¿Cómo se aplica en la realidad del libro caja? Bueno, ejemplificamos un caso.
¿Cómo se centraliza el libro caja, libro diario? Pues en síntesis, un asiento contable por partida doble por las entradas de dinero y otro por las salidas de dinero. Ok, eso es el libro caja. No sé si tienen preguntas. Jóvenes, ¿se ha entendido? ¿Me escuchan? Sí se escucha, profesor. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende claramente el libro caja? Sí se entiende, pero con la práctica va a ser mucho más fácil. Ok. Bueno, eso es en cuanto al libro caja. Eh, ok. Vamos a... Antes de continuar, voy a llamar lista. A ver, José Manuel, Presente, profesor. Buenas noches. Joel Santos, Presente, Caguana, profesor. Buenas noches. Maricielo Colqui, Aguilar, Presente, profesor, buenas noches. Renzo Chumbe Gómez, Presente, profesor. Buenas noches. Carla Corbeta Sánchez, Sandy Curi Aguirre, Presente, profesor. Buenas noches. David Damián, Buenas noches, profesor. Presente. César Hernau Gatica, Buenas noches, profesor. Presente. Luis Fernández León, Presente, profesor. Buenas noches. Ángela García San Miguel, Piero Gutiérrez Guzmán, Presente, profesor. Buenas noches. Diego Alessandro Jaime Yaures, Buenas noches, profesor. Presente. Dina Mamani Cuarita, Buenas noches, profesor. Presente. Edwin Martínez Guaira, Buenas noches, profesor. Presente. Estefano Matos Pereda, Buenas noches, profesor. Presente. Luis Mercado Sayo, Buenas noches, profesor, presente. Ana Montenegro Ramos, Buenas noches, profesor. Presente. Francisco Morales Rengifo, Sergio Olave Conce, Buenas noches, profesor. Presente. Melissa Ortega Bolaños, Buenas noches, profesor. Presente. José Ortiz Quispe, Buenas noches, profesor. Presente. Carlos Pachas Guevara,
Buenas noches, profesor. Presente. Jessica Quispe Vilorio, Buenas noches, profesor. Presente. Bruno Ramos Paredes, Presente, profesor. Buenas noches. Isaac Ríos Pérez, Buenas noches, profesor. Presente. Steve Robles Ñuñuvero, Presente, profesor. Buenas noches. Carolay Salas Bosa, Buenas noches, profesor. Presente. Evelyn Salvador Palacios, Buenas noches, profesor. Presente. Ángel Sánchez López, Buenas noches, profesor presente. Profesor, la compañera Carla Corbeta dijo presente en el chat. Terry Tinoco Rojas, Presente, profesor. Buenas noches. Flavia Valverde Rodas, Presente, profesor. Buenas noches. Lita Villanueva Coronel, Presente, profesor. Buenas noches. Carlos Villarroel Díaz, Alessandro Bisuña Caetano, Presente, profesor. Buenas noches. Marco Elí Illescas, Presente, profesor. Buenas noches. Leonid Zavala Solano, Buenas noches, profesor. Presente. Profesor, ¿sí? disculpe. Villarreal presente. ¿Quién? Villarreal. ¿Se has quedado dormido o qué? No, mi micro no estaba funcionando. Ah, ok. Sí, gracias. Muy bien. Ahora vamos a ver el libro de compras, ¿ya? El libro de compras, llamado registro de compras. A ver, ¿sí pueden ver la diapositiva? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, el registro de compras, como su nombre indica, ¿no? Es para controlar las compras de bienes y servicios que realiza una empresa. Nos dice acá, ¿qué es el registro de compras? ¿No? Tenemos que responder eso. ¿Cuál es su estructura básica? ¿Qué información debe contener? ¿Cuáles son los tipos de compras? ¿Cómo se aplica el registro de compras en la realidad? ¿Y cómo se centralizaría ese libro al diario? Acá el concepto. El registro de compras se dice que es auxiliar, ¿no? O sea, es un apoyo para el proceso contable. Desde el punto de vista legal es obligatorio porque, de acuerdo a la ley, toda empresa tiene que llevar este libro. Ahora dirán ustedes, ¿y por qué están obligando a las empresas a llevarla? Básicamente porque al comprar, ¿no? Pagamos IGD. Y ese IGD que pagamos utilizamos como crédito fiscal, es decir, rebajamos el IGD que recaudamos al vender. Para poder tener derecho a reducir o a usar el crédito fiscal, tiene que estar registrado en el registro de compras. Lo mismo pasa, ¿no? Para que tú reconozcas gasto o costo, también tiene que estar en el registro de compras. Y por ahí es la obligación. Ya, como todo libro tiene que estar numerado, a eso se refiere la foliación. Tiene que estar numerada las páginas en orden correlativo. ¿Cuál es su propósito? Controlar las compras de bienes y servicios. Controlar las compras que efectúa la empresa, originadas por el giro principal, así como las operaciones conexas. Se registra en forma ordenada y cronológica las adquisiciones efectuadas
en base a los comprobantes de pago que los sustentan. Ya, fíjense acá. Entonces estamos hablando de la estructura base. Esto es como un resumen, porque ahora que el registro de compras es electrónico, quiere unos campos más amplios, ¿ya? Bastante amplio, sino que acá lo que queremos resaltar, ¿no? Pues qué tipo de información, pues, esencial contiene un registro de compras. Entonces, en el 1, pues, orden correlativo de operaciones. 1, 2, ¿no? Por cada mes. Fecha de emisión del comprobante de pago de compra, obviamente. Tipo de documento, de acuerdo al código de la SUNAT. Serie del documento, de acuerdo al comprobante de pago, ¿no? Número de documento, de acuerdo al comprobante de pago. Fecha de vencimiento o de pago solo para recibo de servicios públicos o declaración única de aduana. 7. Tipo de documento de identidad del proveedor, que puede ser RUC generalmente, ¿ya? Y el número de RUC. 9. Apellidos y nombres, denominación o razón social. Acá, del proveedor, ¿no? Porque ustedes ya saben que una cosa es apellidos y nombres, otra cosa es denominación, y otra cosa razón social. Eso debemos aclarar. Algunos lo toman como sinónimos, pero no son sinónimos, son cosas distintas. Valor de las adquisiciones no grabadas. O sea, no grabadas significa aquello que no paga IGB. Valor de compra de las adquisiciones grabadas. Entonces acá va los bienes que sí están afectos al IGB. El monto del impuesto selectivo al consumo solo para empresas productoras o importadoras de bienes grabados. Monto del IGB, ¿no? Por cada comprobante, el importe total de la compra. Por lo menos esos datos. Tienen que tener un registro de compras. ¿Qué tipo de operaciones de compras realiza una empresa? ¿No? A ver, señorita delegada, lea esta diapositiva. Sí. Tipos de operaciones de compra. Compra de bienes corrientes. Mercaderías, destinado a la venta. Materias primas, destinado a la producción. Suministros, destinado al consumo, útiles de oficina, materiales de limpieza, etc. Compra de servicios. Transporte, traslado, manipuleo, etc. Mantenimiento y reparación. Servicios públicos, agua, energía, etc. Otros, asesoría, publicidad, etc. Compra de bienes de activo fijo. Inversiones inmobiliarios, arrendamiento financiero, inmuebles, maquinarias y equipos, activo intangibles. Ok, gracias. Entonces ahí tenemos, ¿no?, los diferentes conceptos de compra. Cuando dice bienes corrientes, son aquellos que tienen una rotación en el corto plazo. O sea, en el corto plazo es un año, ¿no? Es decir, compro, vendo en mercaderías, ¿no? En materia prima compro, utilizo para producción, en suministros compro y lo consumo, así. Entonces, digo bien corriente porque rota, se renueva en el plazo del año. Los servicios, como ustedes saben, no son bienes, son, o sea, en todo caso, son intangibles, carecen de existencia material. Por lo tanto, como que se compra, o sea, se produce y se consume al mismo tiempo. Y la compra de activos fijos ya son bienes duraderos, es decir, bienes que van a durar más de un año, por lo tanto es de mediano a largo plazo. Acá
tenemos el ejemplo del caso práctico para elaborar un registro de compras, ¿no? Si ISA Sociedad Anónima compra una camioneta, compra mercaderías, compra útiles de oficina, todas mercaderías, compra servicios, mercaderías, otra vez servicios de agua, entonces todo esto tengo como compras. Entonces el registro de compras, ¿qué tengo que hacer? Ponerlo por orden de fecha, entonces correlativo, ¿no? Así, acá tendríamos el ejemplo, ¿no? Le ponemos ISA, número de RUF, registro de compras de enero, orden correlativo, hay 12 operaciones, veamos cuánto hay acá, hay 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿sí? La fecha de emisión, el tipo, la serie, número, documento de identidad del proveedor, número de documento de identidad, nombre. Ese código del plan contable es, diríamos, no está en la estructura oficial, pero lo necesitamos para hacer el asiento de diario. Por acá el valor de compra, el IGB, que es el 18% de valor de compra, y el precio, que es la sumatoria. Entonces por acá, cada compra le hemos codificado con una subdivisionaria del plan contable para que nos pueda ayudar a hacer el asiento contable resumen, que lo vemos acá. O sea, voy a tener todas estas cuentas. Tengo la cuenta del IGB, tengo la cuenta de proveedores y la cuenta de compra de activos fijos. El registro de compras sería centralizado en resumen. O sea, si yo he hecho ya el registro de compras así, ya no tendría caso de ponerlo uno por uno en el diario. Entonces lo puedo hacer un resumen de todo esto, es decir, un solo asiento. Pues acá aparece la 33, en la compra de la camioneta, la compra de bienes, mercaderías, de servicios. Todo esto, porque incremento de activo, ¿no? Compro un activo, una camioneta, incremento de activo. Ahora, compras, es un gasto, incremento de gasto. 40, debe tributos porque es disminución de pasivo. La 42 al haber porque es incremento de pasivo, cada vez que compro me endeudo. Y la 46 también, incremento de pasivo, me estoy endeudando. Ya, acá, para la cuenta de gastos, decíamos que hay que poner dos asientos. Entonces que acá aparece un asiento de gasto por función, pero solo para lo que es servicios. ¿Ya? ¿Y por qué para lo que es servicios? Porque la de bienes es un stock, pues, ¿no? Entonces todavía no es gasto. Pero veamos los servicios. ¿Qué es lo que tenemos? Publicidad. La publicidad, pues de cajón, es gasto de ventas. Ahora tenemos el resto, ¿no? 2.200. Agua, 500, teléfono 1.000, mantenimiento 700. A ver, veamos qué dice acá. Otros gastos de gestión. Gastos de ventas, tendríamos que poner la publicidad por un lado, ¿no? Y el mantenimiento y reparación, que sería 700, serían 1.200. Sí, pues 1.200.
y de acá, de agua y teléfono, entre 2, o sea, 1.500 entre 2 es 750. Repito, mantenimiento de maquinarias para ventas, publicidad para ventas. Entonces acá ya tengo 1.200. Luego lo voy a sumar el 50% de agua y teléfono. Sería 750. Con lo cual llego a 1.950. Y los otros 750 están acá como gasto administrativo. Y este 1.000 corresponde a la suscripción en una revista. ¿Correcto? Un resumen. A ver, señorita, lea el resumen. Señorita delegada. Señorita. Leo todo el PPT, disculpe, profesor. ¿Puede leer la diapositiva? ¿Cuál es el registro de compras? ¿Cuál es la estructura básica del registro de compras? ¿Qué información debe contener el registro de compras? ¿Cuáles son los tipos de compras? ¿Cómo se aplica en la realidad el registro de compras? ¿Cómo es la centralización del registro de compras al libro diario? Libro auxiliar y obligatorio que muestra las adquisiciones de bienes y servicios. Registro de compras. Y ahí se coloca la demás información. Número correlativo, fecha. ¿Sigo leyendo, profesor? Sí, fecha de operación, comprobante de pago. Datos del proveedor. Clasifica la compra según el destino de renta, ICB, IGB y precio. Tipo de compra. Lea. BS, corrientes. Bienes. Bienes corrientes, servicios básicos. Bienes. Activo Bienes. fijo. Activo fijo. Casuística, ISA. Sociedad anónima cerrada. Síntesis en 2 asientos contables por partida doble. Ok. Eso es el registro de compras. O sea, decíamos que el registro de compras es un libro auxiliar y obligatorio que muestra las adquisiciones de bienes y servicios que efectúa una empresa. Tiene una estructura ya definida en la que debemos poner el número de orden, la fecha, el tipo, serie y número de comprobante de pago, el vencimiento, el tipo de documento y el número de documento y el nombre del proveedor, en la cuenta del plan contable general empresarial, una columna de compras no grabadas con el IGB, otra de valor de compras grabadas, otra para el selectivo al consumo, otra para el impuesto general a las ventas y otra para el precio. ¿Qué información debe contener? Un número correlativo, ¿no? La fecha de la operación, datos del comprobante de pago, datos del proveedor. Debe clasificar la compra según su destino de renta, impuesto selectivo al consumo, IGB y precio. O sea, cuando dice clasificar la compra se refieren a operaciones grabadas, no grabadas. Eso. ¿Cuáles son los tipos de compra? Hemos dicho que hay compra de bienes corrientes, hay compra de servicios, hay compra de bienes del activo fijo o bienes duraderos. ¿Cómo se aplica en la realidad del registro de compra? Hemos mostrado un caso, ¿no? De ISA-SAC.
¿Cómo se centraliza el diario? En dos asientos, que ya lo mostramos. Gasto por función y acá tenemos las compras, como se dice, la provisión de compras. ¿Ok? Bueno, no sé si hay preguntas. ¿Lo ven claro? Jóvenes. Ya se va comprendiendo, profesor. Profesor, Sí. tengo una pregunta. En la parte donde dice en la estructura, dice creo C no grabadas, y en la otra dice valor de C. Creo sí, sí. En la número 10 y 11, ¿hay alguna diferencia? Claro. Uno es compras no grabadas con el IGB. O sea, todas las compras que no estén grabadas con IGB va a esa columna. Y en la otra van las compras que, la base imponible de las compras grabadas con IGB. Eso incluso está resumido porque hay más conceptos, ¿no? Hay compras destinadas a operaciones no grabadas, compras destinadas a operaciones grabadas, compras que van a ambos. O sea, tributariamente se busca definir varias diferencias. Está bien, profesor. Gracias. Sí. No que no dado el tiempo que nos dan para el curso, pues da más para que ustedes conozcan que existen estos libros, ¿no? Y que tienen un conjunto de datos que hay que llenar en función a las normas tributarias y también, pues, a la necesidad de control de la propia empresa. Bien, hemos llegado al final de la hora. Ya mañana nos reuniremos nuevamente. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches.